buenas tengan todos, mi nombre es Levistién Duarte Arrieta y hoy estaré hablándoles sobre el tema líquidos y fuerzas intermoleculares. Para empezar vamos a iniciar con una pequeña explicación, temas muy importantes como por ejemplo la comparación molecular de gases, líquidos y sólidos. La comparación entre gases, líquidos y sólidos se puede abordar desde diferentes perspectivas como la disposición molecular, la energía cinética y la fuerza de atracción. Tenemos diferentes características para cada uno de estos, por ejemplo los gases, donde tenemos que las moléculas están muy separadas y son libres a la hora de moverse. Tenemos que también estas se pueden mover muy rápido y en todas las direcciones. Para los líquidos, por ejemplo, tenemos unas moléculas las cuales son mucho más cercanas a comparación de los gases y pueden moverse libremente. Y también tenemos, por ejemplo, la fuerza de atracción de estas, que son mucho más fuertes que en el caso de los gases, pero no lo suficiente como para mantener a cada una de las moléculas en una posición fija. En el caso de los sólidos, tenemos que estas presentan características como que están muy juntas sus moléculas y se organizan en estructuras muy ordenadas. También sus moléculas vibran en posiciones fijas, pero estas no se desplazan de ninguna manera significativa. Tenemos las fuerzas intermoleculares, las cuales son las atracciones que ocurren entre las moléculas y que son responsables de muchas propiedades físicas. Estas pueden clasificarse en diferentes categorías, como las fuerzas de Van der Waals, fuentes de hidrógeno o las interacciones iónicas. También tenemos propiedades en los líquidos que hacen que estos presenten grandes diferencias en comparación a los sólidos y los gases. Por ejemplo, los líquidos pueden fluir y adoptar la forma del recipiente que los contiene, como por ejemplo un vaso de agua. Estos también pueden llegar a presentar alta viscosidad, tanto como la miel, ¿verdad?, que hacen que fluyan de manera más lenta comparado a otros líquidos que poseen baja viscosidad. Y la densidad de los líquidos por lo general tiende a variar dependiendo de la temperatura y la composición. Otros dos conceptos muy importantes a tomar en consideración en este tema son los cambios de fase y la presión del vapor. Tenemos que los cambios de fase son las diferentes transformaciones que ocurren en la materia cuando ésta pasa de un estado físico a otro. Y estos cambios pueden involucrar tanto variaciones de la energía, de la temperatura. Estos cambios por lo general tienden a destacar por la fusión, la solidificación, la vaporización y la condensación. Por otro lado tenemos la presión del vapor, que se refiere a la presión que ejerce el vapor en un equilibrio con su fase condensada. Esto por lo general tiende a ser una propiedad importante en la termodinámica y la física de los fluidos, ya que está relacionada con el comportamiento de los líquidos y la formación del vapor. Esto que ven en pantalla actualmente se le conoce como los componentes de un diagrama de fases. Es una representación gráfica que muestra los diferentes puntos de fases de las sustancias, ¿verdad?, en función de dos variables, la variable de temperatura y presión, como lo podemos ver en el diagrama. En el eje X tenemos la temperatura y en el eje Y tenemos la presión. Tenemos áreas donde se puede ver el material que está en estado sólido, líquido y gaseoso. Tenemos las líneas de equilibrio, que son por lo general las líneas de fusión, las de ebullición y sublimación. Y tenemos el punto más alto del diagrama que se llama punto crítico, ¿verdad?, que es donde las fases líquidas y vapor son indistinguibles. Y tenemos el triple punto, que es el punto en el que las tres fases, tanto sólido, líquido y vapor, coexisten en equilibrio. Para no alargarnos más, vamos a pasar a ver un pequeño ejercicio en el cual se nos muestra una estructura molecular, la cual pertenece al etanol. Y la consigna nos dice lo siguiente: explique cuál de las siguientes sustancias presentará mayor afinidad al disolverse en el etanol, justificando la respuesta considerando las fuerzas intermoleculares. Vemos tres compuestos, los cuales son benceno, clorometano y agua. Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que analizar el etanol. Sabemos que es un compuesto que presenta características tanto polares como no polares debido al grupo hidroxilo, que es polar, y su cadena hidrocarbonada, que no es polar. Entonces nos quiere decir que para determinar cuál de las sustancias listadas tiene mayor afinidad para disolverse en el etanol, tenemos que considerar tanto las fuerzas intermoleculares como la polaridad de cada compuesto. En el caso del benceno tenemos que este es un hidrocarburo, no polar, ya que la interacción entre el etanol y benceno es limitada porque no hay una compatibilidad polar, lo que significa que las fuerzas de dispersión de London, que son las únicas fuerzas intermoleculares presentes entre el benceno y el etanol, no son lo suficientemente fuertes como para facilitar una mezcla significativa. En el caso del clorometano, este compuesto es polar, ya que tiene diferencias de electronegatividad entre carbono y cloro, lo que genera un dipolo. Sin embargo, su polaridad es menor en comparación con el agua. Y en el caso del agua tenemos que tiene una fuerte capacidad para formar puentes de hidrógeno, y esto hace que se disuelva fácilmente en el etanol.
más que nada por el grupo de oxígeno y hidrógeno en etanol, que puede formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Esto va a hacer que presente mayor afinidad al disolverse en el etanol, y esto va a ser básicamente por la compatibilidad polar y la capacidad del agua para formar puentes de hidrógenos. Entonces la respuesta correcta sería el agua.